Ahora estamos, ¿cierto? Sí. Ya, todo operador positivo posee una única raíz cuadrada. ¿Ya? La existencia la demostramos la clase pasada a través de la caracterización de operadores positivos. Así que ahora lo único que hay que demostrar es la unicidad. ¿Cuál es la idea de esta demostración que vamos a hacer? Es, a grandes rasgos, la intuición de que, bueno, o sea, lo que vimos en la clase pasada era si tenemos un operador T que es positivo, ¿cierto? Va a ser diagonalizable y su matriz representante tiene esta forma. Y lo que decíamos era, naturalmente podríamos considerar una raíz cuadrada que hace eso, ¿verdad? O sea, perdón, una raíz cuadrada que tome las raíces cuadradas de los coeficientes diagonales. El asunto, y podría haber muchas formas, o sea, podría haber, por ejemplo, podríamos tomar negativos, si estamos en los complejos podríamos tomar e a la i teta ahí adentro y eso no afectaría el hecho de que el cuadrado, perdón, no, podríamos tomar la raíz positiva o la raíz negativa y esas ambas funcionan. Para entender la unicidad lo que tenemos que hacer es entender esta relación sin necesariamente apelar como una forma explícita de la matriz representante para la raíz cuadrada, ¿ya? Lo que vamos a decir es como sea una raíz cuadrada y veamos cómo opera sobre los vectores propios de T, o sobre sus propios vectores propios. Quizá la parte más importante de la demostración es observar que al final, esto no es evidente en este momento, pero se va a deducir de la demostración, al final un operador y su raíz cuadrada deberían compartir sus vectores propios. Y al hacer eso, la única forma natural de que opere en la base de vectores propios el operador raíz cuadrada es que justamente tome la raíz cuadrada del valor propio. Entonces, vamos a la demostración. Tomemos T, o sea, el operador T positivo y un vector propio. Entonces vamos a tener que existe un cierto lambda mayor o igual que 0, porque T es un operador positivo, tal que T de B es igual a lambda de B. ¿Verdad? Ahora digamos, sea R raíz cuadrada de T con R positivo. ¿Sí? Ya, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar la siguiente propiedad. Como les decía, fíjense, el par lambda t es un par propio de t. Lo que vamos a verificar ahora es que resulta que b, raíz de lambda es un par propio de R. ¿Ya? Esa es la afirmación. ¿Por qué eso basta para deducir la unicidad de R de la raíz cuadrada? Si alguien puede comentar. La razón es que T posee una base de vectores propios ortonormales, ¿cierto? Porque T es diagonalizable. Entonces, en efecto, como T es diagonalizable porque es positivo y en particular es autoadjunto. Entonces el espacio B posee una base ortonormal de vectores propios de T, ¿cierto? Y entonces
asterisco, como podríamos tomar ese B como una base, esos vectores como una base, caracteriza de manera única cómo actúa B en cualquier vector. Sobre una base de B, y eso implica la unicidad de R. Dígame por favor si se entiende lo que... Porque esa afirmación basta, que es lo que acabo de explicar, pero... Ah, ¿hay problemas con Zoom? ¿Bastián está conectado? Bastián, ¿estás conectado ahora? ¿Siguen habiendo problemas? Creo que mi internet. Ya, ok. Ya, entonces lo importante es que toda la demostración se va a reducir a probar esta afirmación. ¿Ya? Y lo que quiero convencerlo es que eso basta para concluir la unicidad de R. El hecho es que esto bastaría si es que esos B que yo estoy tomando ahí pudieran ser una base del espacio. Y los puedo escoger como una base del espacio porque T es diagonalizable y por lo tanto tiene una base ortonormal de vectores propios. ¿Estamos todos a bordo con esa idea? Sí. Sí, ya, excelente. Entonces probemos asterisco. Ahora, notemos que R también posee una base ortonormal de vectores propios. ¿Cierto? Porque R a su vez también es diagonalizable. Así que llamemos a esa base E sub 1 hasta E sub n en B. Y estos vectores se caracterizan porque se caracterizan por la relación R E sub J es igual a lambda J E sub J. Ojo que estos valores propios y los valores propios de T, el lambda que puse arriba, no tienen por qué relacionarse a priori, ¿verdad? Así que esto que está aquí son cantidades que son asociadas a R, no a T. ¿Ya? Esto es por el teorema espectral. ¿Ya? Luego, veamos, entonces, B, por ser un vector en el espacio, tiene una cierta descomposición en la base, ¿cierto? Existen A1 hasta AN en el cuerpo, tal que B se puede descomponer de así. Si ahora yo veo cómo actúa R sobre B, lo puedo ver a través de la base, entonces lo puedo escribir como A sub 1, R sub 1, más A sub n, R E sub n. Y esto me va a botar, ¿cierto? Un lambda 1 acá, más lambda n E sub n. Si yo aplico R cuadrado, me vuelve a botar otro valor propio, ¿cierto? Entonces me va a quedar A sub 1, lambda 1, R de sub 1, más A sub n, lambda n, R de sub n. Y esto a su vez me va a quedar A1, lambda 1 al cuadrado de sub 1, más A sub n, lambda n al cuadrado, E sub n. ¿Ya? Así que súper. El hecho de haber descompuesto este B en la base de vectores propios nos da una caracterización como bien particular para cómo se ve R cuadrado de B. Sin embargo, recordemos que a su vez R cuadrado es igual a T porque R es la raíz cuadrada. Entonces, por otra parte, R cuadrado es igual a T. Luego,
R cuadrado de B es igual a T de B, y T, acuérdense que es valor, o sea, B vector propio asociado al valor propio lambda. Por lo tanto, aquí voy a ocupar esto que podemos llamar estrella. Por estrella, voy a tener que esto es lambda B, y lambda B a su vez lo puedo volver a escribir en la base de vectores propios. Me va a quedar A sub 1 lambda E sub 1 más A sub n lambda E sub n. ¿Están de acuerdo con lo que voy haciendo hasta ahora? ¿Sí? Ya, así que puedo igualar estas dos cantidades. Por lo tanto, Profe, ¿cuál es estrella? estrella es el hecho de que B es vector propio de T, la primera ecuación. Ah, gracias. ¿Se ve, cierto? Sí, sí, sí. Ya, ok. Entonces lo que voy a hacer ahora es igualar esto con esto. ¿Ya? Por lo tanto, y como los E sub 1 a E sub n son base, eso implica que A sub 1 lambda 1 al cuadrado es igual a sub 1 lambda, A sub 2 lambda 2 al cuadrado es igual a A sub 2 lambda, hasta A sub n lambda n al cuadrado igual a A sub n lambda. Aquí me encantaría cancelar los A sub j, ¿verdad? Pero no sé si puedo hacerlo porque quizás los A sub j son 0. ¿Verdad? Pero puedo hacerlo para todo AJ que es distinto de 0. Entonces, esto implica que lambda j cuadrado es igual a lambda para todo A sub j distinto de 0. ¿Verdad? Y fíjense que eso son lo interesante de la descomposición de B. Al final lo que yo hice fue partir por B, decir aquí arriba, aquellos coeficientes AJ que son iguales a 0 ni siquiera me interesan, ¿verdad? Porque la descomposición de B se hace con respecto a los coeficientes no nulos, ¿no? Por ende, como además, y eso es lo que la observación que acabo de hacer, B también lo puedo escribir de esta forma. Puedo hacer la sumatoria sobre aquello J tal que A sub J es distinto de 0, ¿verdad? De A sub J es sub J. Voy a tener entonces que claro, voy a tener entonces que R de B, que es igual a la sumatoria. Nuevamente puedo ignorar aquellos coeficientes que son no nulos porque o sea, se cancelan. A sub j por lambda j, perdón, ¿qué estoy diciendo acá? Lambda j, sí, verdad, lambda j es sub j. Pongámosle a esta ecuación un nombre para que esta tercera ecuación le voy a poner acá 3. ¿Ya? ¿La ven? Y entonces aquí le voy a poner arriba por 3. ¿Sí? Y una vez hecho eso, yo sé que lambda j puedo tomarle raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿qué quiero decir? Claro, lambda j es igual a la raíz cuadrada de lambda. Así que esto me va a quedar sumatoria de a sub j raíz cuadrada de lambda por e sub j. J tal que a j es distinto de 0. Y finalmente lo que concluyo es que R de B, y esto a su vez podemos sacar el raíz de lambda, y esa sumatoria de AJ E sub J es exactamente igual a B, ¿cierto? Así que la conclusión es que R de B es igual a raíz cuadrada de lambda B. Y eso era lo que queríamos demostrar en un principio, ¿verdad?
Listo. ¿Queda alguna pregunta al respecto? Aló, parece que alguien está hablando, pero el volumen está bajo. ¿No? Profe, ¿y cómo descarta que no puede ser menos raíz de lambda? Ah, porque R es un operador positivo. Ya. O sea, estos lambda j son mayor o iguales que 0. Debería haberlo puesto en alguna parte. Aquí, lo voy a poner aquí en esta... existen lambda 1 hasta lambda n mayor o iguales que 0. Existen estos base ortonormal, tal que se tiene esa propiedad. Entonces, cuando yo sé que lambda, si yo sé que lambda cuadrada igual a lambda, la única raíz posible que relaciona a lambda j con lambda es la raíz positiva. O sea, si tú quieres, en este paso que teníamos aquí, esto necesariamente implica que lambda j es igual a la raíz positiva de lambda. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Es un poquito enredada la demostración, pero conceptualmente no es difícil. En el fondo lo que hay que pensar es como... O sea, lo que está implícito en lo que estamos escribiendo es que de alguna manera la base de vectores propios en esta ecuación y en esta ecuación nos dice que la base de vectores propios de R y de T las podemos hacer iguales. Y en ese momento ya tenemos esa situación donde en realidad podemos diagonalizar simultáneamente ambos operadores. Y entonces no es muy distinto de la situación en la que en realidad la matriz representante de T se ve así y la matriz representante de la raíz cuadrada se va a ver como diagonal. No sé cuáles son los coeficientes, pero son diagonales. Pero el hecho de que la composición de este al cuadrado me dé este, va a decir que al final es la raíz cuadrada. ¿Ya? Este es como una manera, esta demostración es como una manera un poquito enredada, pero rigurosa de hacer eso claro, digamos, de demostrar ese hecho. Ya. Entonces, bueno, eso con respecto a operadores positivos. Entonces ya los pudimos caracterizar. Vamos a otra clase de operadores que son interesantes, que son la isometría. Y aquí también, ¿cómo le podemos poner? O operadores unitarios. Nosotros en el curso le vamos a llamar isometría, pero como les he dicho antes, a veces en distintos cursos la gente usa distintos nombres para cosas. Otro nombre que es común para estos operadores es el de operador unitario. Profe, ¿Sí? ¿esto como es un título nuevo, sigue entrando para la prueba o no? Hasta el que alcancemos a ver hoy. Si no, no es muy largo esta parte de isometrías tampoco. Ah, ya, ok. Definición. Isometría. Entonces, un operador. F en las lineales de B. Se dice isometría. Sí. También les aviso que creo que en la tarea hay algunas partes que corresponden a preguntas de isometría. Por si están mirando. Las últimas preguntas creo que involucran cosas de ese estilo. Así que, digamos, no se sorprendan si descubren que tienen que ocupar cosas de... Ya. Una isometría mantiene la norma de un vector. Entonces, como... No sé si ese concepto quizás lo vieron en geometría también, como transformaciones que mantienen las distancias. ¿Sí?
Veamos algunos ejemplos sencillos. Algunos ejemplos sencillos. Imagínense primero, por ejemplo, que mi espacio vectorial son los complejos y el cuerpo de referencia también son los complejos, ¿ok? Así que estamos mirando el plano complejo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué operadores sobre C son unitarios? O sea, son isometrías. Entonces, bueno, pensemos en una función, o sea, la propiedad que tenemos es la siguiente en este caso, ¿cierto? Es que t de z en módulo sea igual al módulo de z, ¿verdad? Y t de z a su vez es lineal, por lo tanto t de z tiene que ser igual a una constante por z. Esos son los únicos operadores lineales en dimensión 1, ¿verdad? Sí. ¿Qué opciones me da eso para el coeficiente, ese constante a? ¿Puede ser cualquier número complejo? Por ejemplo, tomemos aquí z igual a 1. ¿Qué me dice ambas condiciones de arriba? Me dice que módulo de a por z, que es igual a módulo de t de z, es igual al módulo de z, ¿verdad? Y z igual a 1, así que tengo aquí 1, 1, 1. Eso implica que módulo de a es igual a 1. Los únicos números complejos con módulo igual a 1 son iguales a e a la i teta, ¿verdad? Esas son las únicas isometrías en los complejos. Profe, dice que operadores sobreyectivos. Sí, es una biyección, de hecho, de los complejos en los complejos. Sí. De hecho, si tú miráis la definición de isometría, por definición, ese operador tiene que ser un isomorfismo, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el kernel de S? El 0, ¿verdad? Pues si yo digo S de B igual 0, bueno, 0 es igual a la norma de B, entonces, por lo tanto B igual 0. Así que lo vamos a demostrar, pero lo que quiero decir es, isometría implica isomorfismo, implica que esta transformación es biyectiva, no solamente en los complejos, en cualquier espacio vectorial. Profe, dice A igual a E elevado a I ¿por qué? Ah, porque lo quería poner que es un número complejo aquí, No, sí, sí, pero es I ¿por qué? ¿Por teta? beta, sí, Ah, ya, que se ve raro. eso, sí. Si ponemos, por ejemplo, B igual R2, que es análogo al ejemplo que acabo de escribir, pero porque ahora voy a ver cuáles son las isometrías en el plano, pero geométricamente uno podría decir, bueno, entonces son como, así como en el plano complejo son multiplicaciones por un número de módulo 1, los complejos deberían ser matrices de rotación, ¿cierto? O algo del estilo. No es solo eso, pero son rotaciones y reflexiones. Eso es como, entonces, o sea, yo les propongo como ejemplo, no son todos los operadores que son isometrías, pero aquellos con matriz representante que tiene esta forma, son isometrías. Para todo teta entre 0 y 2pi, ¿verdad?
no son todos, las reflexiones también son isometría, y ahí aparece una diferencia entre los reales y los complejos. En los complejos reflejar no es una transformación lineal por este tema del conjugado. Entonces, además, en realidad, todas las isometrías, en R2 se caracterizan por transformaciones lineales T, cuya matriz representante con respecto a una base ortonormal, esta es una base ortonormal, tiene la forma más menos 1 con alguna rotación. Y eso es un ejercicio que pueden tratar de demostrar, ¿ok? Resulta intuitivo, pero sería quizá un buen ejercicio. Pueden tratar de caracterizar cuáles son todas las isometrías en R2. Quizá el próximo teorema de caracterización que vamos a ver les permita hacer eso sin mucha dificultad. Una observación. Ahora, sí, les dejo mejor de ejercicio que verifiquen que esto es isometría, un ejercicio trivial de trigonometría, ¿ya? Pero es para que lo tengan ahí en cuenta. Si S es una isometría, entonces E a la I por teta S es también isometría, ¿verdad? Porque la propiedad me dice lo siguiente, me dice que aquí puedo sacar los escalares como, ¿verdad? Sí. Y esto es 1. Así que me queda, y la norma de SB yo sé que es igual a la norma de B porque S es una isometría. ¿Ya? Así que obtengo eso. Siempre que yo multiplique por un escalar de módulo 1, no afecta la propiedad de ser isometría. Eso es lo único que estoy diciendo. Veamos otro ejemplo. Entonces, no sé si hay preguntas hasta este momento. Ah, perdón, había una pregunta en el... con respecto a lo que entra en la prueba. Sí, sí. Entraría lo que alcancemos a ver hoy. Yo creo que alcanzamos a terminar la parte de isometría. Ya. Sean esos escalares con lambda. Sí. Y vamos a definir S en las lineales tal que S de J. Perdón, se me olvidó decir E sub 1 a E sub n base ortonormal de B. Y definimos S en las lineales de B, tal que S de J es igual a lambda J por EJ. Nuevamente, insisto, esa transformación lineal está bien definida porque la definimos bien en un conjunto que es una base del espacio, ¿verdad? Así que S, a partir solamente de esta relación, es un operador bien definido. Ya. Vamos a probar que este operador es una isometría. ¿Hay alguna pregunta? Dijo que está bien definido por la BO. Sí, o sea, por el primer teorema que vimos en el curso, de que en el fondo, si tú tienes una base y tú defines una asignación de este estilo sobre los vectores de la base, entonces eso define de manera única una transformación lineal. Gracias.
Ya, probemos que una isometría, vale decir, tenemos que probar que se cumple esta propiedad, ¿verdad? Entonces, en efecto, sea B en B, luego queremos probar esto, ¿verdad? S de B igual a B, en norma. Así que, típico truco, tenemos una base ortonormal, descompongamos este vector en la base, ¿cierto? Porque sabemos cómo actúa el operador sobre la base. Entonces, S de B es igual a B, E sub 1 por E sub 1 más B, E sub n, E sub n. ¿Verdad? Perdón, me falta aquí el S. ¿Qué estoy diciendo? No, B es igual a esto. Perdón. B es igual a esto. Esa es la descomposición que vimos para un operador, o sea, para un vector en términos de una base ortonormal. La identidad de Bessel nos decía que la norma de B al cuadrado es igual a la suma de los coeficientes al cuadrado que aparecen acá, que en realidad se deduce del teorema de Pitágoras. J igual 1 a n. ¿Sí? Por otra parte, podemos hacer lo mismo a la S de B. Entonces, S de B va a ser igual a S de B, E sub 1, E sub 1, más SB, E sub n, E sub n. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que no, perdón. O sea, podría haber hecho esto, pero prefiero hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es tomar esto de acá, que le podemos llamar cuadrado. No sé, me voy a poner... Voy a ocupar la relación cuadrado y a esa relación le voy a aplicar S. ¿Se entiende? Entonces, S de B a este lado izquierdo y al lado derecho, en realidad los coeficientes van a quedar igual. Y voy a aplicarle S simplemente a los vectores. No entiendo lo del cuadrado, profe. ¿No entiendes la ecuación cuadrado? Ah, no, ya, ahora lo vi. Gracias. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿y por qué no descompuse S de B como descompuse B? Es porque me hubiera quedado este S adentro, ¿verdad? Y ahí no sé cómo operar con él. En cambio, en este, ocupando cuadrado, tengo estas cosas que yo sé perfectamente quiénes son, porque E1 y E sub n son vectores que son vectores propios de S. Por lo tanto, aquí puedo hacer directamente el reemplazo lambda 1 E sub 1 más ¿sí? Y eso implica que la norma de SB al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los módulos de y como el módulo es multiplicativo, va a quedar pero nuestro supuesto inicial era que estos coeficientes lambda 1 a lambda n son 1 en valor en módulo. Y esto que está acá, por lo tanto, me queda exactamente igual a la norma de B. Este último paso se cumple por, pongámosle a esto 3. ¿Sí? Así que esta isometría, o sea, este operador que lo que hace, si se fijan, lo que pasa es que la matriz representante de S con respecto a la base ortonormal tiene esta forma, ¿cierto? Lambda 1 hasta lambda n, 0, 0, y estamos asumiendo que todos estos coeficientes están en el círculo unitario, en el disco, en la circunferencia unitaria.
que son en módulo igual a 1. Eso define una isometría. ¿Ok? ¿Preguntas? Norma al cuadrado. ¿Dónde me faltó? Sí, norma al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si quieren, como que estos operadores que los hacemos evidente acá que son diagonalizables, ¿cierto? Este caso de operadores diagonalizables podemos caracterizar, o al menos, si es que los valores propios están en aquellos coeficientes con módulo igual a 1, eso define una isometría. ¿Ya? ¿Ya no hay pregunta entonces? Ya. Todos estos ejemplos son apuntando hacia el siguiente teorema de caracterización. ¿Sí? Que dice CAB base producto interno finito dimensional y S transformación lineal u operador sobre ese espacio. Entonces, son equivalentes las siguientes propiedades. A, S es una isometría. B, SU, SB es igual a U, B para todo U, B en el espacio. C, S de sub 1 a S de sub n es entonces convierte conjuntos ortonormales en conjuntos ortonormales. Ya, esas son todas las propiedades que caracterizan a una isometría. Entonces, una es como que no solamente, la B dice que no solamente mantiene las distancias, sino que mantiene los productos internos. C dice que convierte conjuntos ortonormales en conjuntos ortonormales. D dice que convierte una base ortonormal, alguna, en un conjunto ortonormal o en una base ortonormal. La inversa, o sea, la inversa por la izquierda de S es su adjunta. F dice que la inversa por la derecha de S es la adjunta. G dice que S adjunto es una isometría. Y H dice que S es invertible y que la inversa de S es igual a S estrella. Vamos a tener que probar toda esta implicancia. Pero cada una de ellas es corta. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta con respecto al enunciado?
Mm. Ya, bueno. Entonces, veamos. Entonces, ya, ¿por qué el hecho de que, a ver, la hipótesis acá, ¿verdad? Es que la norma de S de B es igual a la norma de B para todo B. Y lo que queremos demostrar es que se tiene algo más fuerte, no solamente para cuando yo tengo U, U, sino que puedo poner aquí U, B, ¿cierto? Y esto me entrega igual que U producto interno B. Ahora, si ustedes se acuerdan, antes en el curso ya hemos hecho estas implicancias, una implicancia de normas en una implicancia de productos internos. Para esto ocupábamos estas identidades de polarización, ¿ya? Y aquí es exactamente lo que hay que hacer. Entonces, por las identidades de polarización, y eso implica que el caso real y el caso complejo son levemente distintos, pero siguen la misma idea. ¿Okay? Caso R, entonces tengo que S de U, S de B, es igual a un cuarto, norma de SU más SB al cuadrado, menos norma de SU menos SB al cuadrado. ¿Ya? Esto, ok, le podemos llamar identidad de polarización, lo que queramos, pero en realidad son dos líneas, ¿verdad? No, el punto es que cuando uno eleva al cuadrado esta suma, van a quedar, estos términos de los cuadrados se van a cancelar y van a quedar solamente los productos internos. ¿Ya? Si no se acuerdan, es un buen ejercicio hacerlo. ¿Me dan un segundo? Ya, ahora sí. Ya, y si se acuerdan de eso, bueno, podemos seguir. Ahora, lo que voy a hacer simplemente es decir, bueno, esto es norma S de U más B al cuadrado menos norma S de U menos B al cuadrado. Y esto por la hipótesis satisface esto. S preserva las normas. Y nuevamente ocupando la identidad de polarización, esto es U, B. ¿Ya? En el caso complejo, la identidad es un poquito más larga, pero funciona de la misma manera. Más I veces norma de SU más ISB menos I veces norma de SU menos ISB. ¿Sí? Y, ok, un poquito más largo, pero si se fijan, igual me aparecen puras normas de S evaluaban cosas, por lo tanto puedo ocupar la propiedad de la hipótesis y eso me va a resultar finalmente en que es a su vez igual a U, B. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ya. Si no, veamos entonces qué B implica C. Entonces, B nos decía que preservábamos producto interno, C nos dice que podemos convertir cualquier conjunto ortonormal en otro conjunto ortonormal. Entonces, o base, de hecho, perdón, aquí le debería haber puesto base.
Es conjunto ortonormal para toda base ortonormal, pongámosle. ¿Ya? Así que digamos, sea E1 hasta En base ortonormal de B. Lo voy a dejar un ratito por si quieren hacer la corrección en el enunciado de la... Es la propiedad C que acabo de cambiar. ¿Sí? Ya. Entonces tomemos una base ortonormal. Fíjense que por definición, luego E sub j, E sub k, ¿cuánto vale? Delta jk, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora, si yo le aplico S y trato de ver cuánto vale S de J, S de K, por B, puedo reemplazar eso por EJ, EK, ¿verdad? Así que esto me dice delta JK para todo J, K. Y si tengo esa igualdad, eso me dice que estos vectores son un conjunto ortonormal. Porque bien, me dan 1 cuando coinciden y 0 cuando no coinciden. ¿Ya? C implica D es una implicancia directa porque estamos diciendo, en la parte C decimos que para cualquier base y la otra dice que existe. Entonces hay que tomar una que cualquier base ortonormal va a cumplir la propiedad. Digo, por el teorema de existencia existe una base ortonormal, así que con eso estamos listos. D implica E. No sé si surgieron preguntas en el chat quizás. No, ya. ¿Me van siguiendo, no? ¿Esto está fácil? Ya, les digo porque aquí se va a poner un poquito menos fácil, ¿no? D implica E. Tenemos que probar que S estrella por S es igual a la identidad. ¿Ya? Y suponiendo que existe una base ortonormal que se convierte en base ortonormal. Entonces vamos a partir con esa hipótesis. Sea E sub 1 hasta E sub n base ortonormal de B, tal que S1, SE1 a S de EN es base ortonormal. ¿Ya? Eso implica que S de EJ, S de EK es igual a delta JK. ¿Cierto? Ahora, por definición de la adjunta, y hago aparecer la adjunta porque justamente la propiedad E la involucra, voy a tener S estrella, S, EJ, E sub K, es igual a delta JK. Solamente por definición de la adjunta. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora, bueno, la pregunta es como, ¿qué operador S puede tener esta propiedad? De que al aplicarlo al EJ y al EK me dé el delta. Entonces, veamos. Entonces ahora la idea, lo que quiero decir es que esta propiedad que acabamos de escribir aquí me va a implicar que necesariamente este operador que está acá es la identidad. ¿Ya? Y tenemos que probar ese hecho. Entonces, sea B cualquiera y sean A sub 1 hasta A sub n tales que perdón, sean B y W,
en B y sean A sub 1, A sub n, coma B sub 1, a B sub n en el cuerpo, tales que B se escriba como una combinación lineal de AJ, EJ, y W se escriba como una combinación lineal de BJ, E sub J. ¿Ya? Lo que quiero hacer ahora es escribir lo siguiente. Voy a decir S estrella. ¿Qué es S estrella por S de B, W? ¿Ya? Y voy a demostrar que eso es igual a la identidad, o sea, es igual al producto interno de esos vectores, de B y de W. ¿Ya? Solamente ocupando esta condición, que le podamos llamar A. ¿Okay? O había dicho 3 en algún momento, pongámosle 4. Ya. Entonces, haciendo esta descomposición, tenemos eso, ¿cierto? Y por linealidad vamos a tener lo siguiente. De hecho, déjenme usar un índice distinto acá. Los J, o sea, el W lo vamos a indexar su sumatoria por K, para no confundirla con la sumatoria del vector B. Ahí sí. Nos va a quedar AJ, los BK tienen que salir conjugados, ¿cierto? Y me va a quedar S estrella por S de E sub J por E sub K. ¿Sí? Ahora, dijimos que esto es igual a delta JK por 4, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es reemplazar esto por AJ BK conjugado y me va a quedar E sub J y E sub K. No estoy haciendo nada, ¿cierto? Pero hice desaparecer el S estrella S, que era lo que me interesaba. Y finalmente si hago reingresar las sumatorias, me va a quedar y esto es igual a B, W. Entonces nos dimos una gran vuelta de carnero que era necesario porque la condición 4 está escrita solo en términos de la base. Pero una vez teniendo eso ya tenemos la identidad de, en el fondo, bueno, de hecho esto es algo que hicimos antes. Si yo tengo esto para todo B y W en el espacio, eso ciertamente implica que esa estrella S de B es igual a B para todo B en el espacio. ¿Se acuerdan por qué? Nos podríamos tomar W igual a B, ¿no? Podríais tomarte Porque W igual a la diferencia de esto con esto. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es como hay que pasar todo al lado izquierdo si uno quiere. Te va a quedar esa estrella S de B, perdón, esa estrella S de B menos B, coma W igual a 0, y puedes tomar W igual a eso. ¿Sí? ¿Aló? Ya, esa es una forma de hacerlo, pero acuérdense que también por el teorema de representación de Riesz también tenemos la misma conclusión. ¿Sí? Ya, así que para que no hagan esa cuestión cada vez que les toque hacerla, pueden simplemente apelar al teorema de representación de Riesz para concluir esto. ¿Y qué había que tomar a W, profe? ¿Lo voy a anotar de nuevo, por fin? Sí. Si tú tomas el lado izquierdo y el lado derecho y los restas, te va a quedar con esto. Y lo que tienes que hacer es tomar W igual exactamente al lado izquierdo. ¿Sí?
¿Vamos bien con la demostración? ¿Necesitan que repase algo de lo que he hecho? ¿Sigo? Ya voy a ir a E implica F. Entonces, E dice S estrella S igual I y F dice S estrella igual a I. ¿Por qué se tiene esa implicancia? Tomando adjunta a cada lado. Si tomas adjunta a cada lado, hagámoslo. Te queda lo mismo, creo. Te queda lo mismo. Sí. Los espacios finitos dimensionales, ¿no? Correcto. Sí, este es un truco, o sea, este es un tema que uno se confunde usualmente, cree que como por tomar conjugadas se van a dar vuelta, pero queda exactamente igual, ¿verdad? Así que cuidado con eso. Pero como alguien dijo por ahí, estamos en dimensión finita, por lo tanto ser inversa por la derecha y ser inversa por la izquierda es lo mismo. Bah. Ya, ahora sí. Ya que estamos en dimensión finita. Ser inversa por la derecha, ser inversa por la izquierda es equivalente. Ya. ¿Cuál es la propiedad G? La propiedad G dice que S estrella es una isometría. Eso debería ser fácil de probar, ¿cierto? A partir de la propiedad F. ¿Alguien me puede sugerir alguna dirección para tratar de probar esta implicancia? Vamos a tratar por definición, ¿cierto? Es decir, ¿qué es S estrella de B? Al cuadrado, si quieres. Y aquí la pregunta es como, ¿qué hacemos ahora? No, expandimos el producto. Expandimos en el producto interno. Y ahora, ¿qué más hacemos aquí? La propiedad del adjunto. La propiedad de la adjunta. Entonces lo que puedo hacer es que alguno de los S estrellas lo puedo pasar para el otro lado como S. En este caso me conviene hacerlo de esta manera. ¿Verdad? Si tengo que ese operador es la identidad, estoy listo. Y esto es igual a la norma de B al cuadrado. Listo. Ya. G implica H. H decía que S es invertible y S a la menos 1 igual S estrella. S es invertible y S a la menos 1 igual a S estrella. Veamos. Tenemos que S estrella es una isometría. Ahora, usando lo que acabamos de demostrar, o sea, si se fijan en esta demostración, en esta caracterización de isometría, hicimos esta implicancia así como paso a paso, ¿cierto?
ya tenemos hecho que A implica G, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque hicimos A implica B, B implica C, C implica D, y por transitividad de la implicancia, tenemos que A implica G, ¿verdad? Lo que quiero hacer es ocupar, como ya probamos, A implica G, que eso dice básicamente, esa isometría implica que su adjunta es isometría. Voy a tener por conclusión que la adjunta de la adjunta, que es S, es una isometría también. ¿Están de acuerdo con eso, no? Y por otra parte, como A implica... ¿Cuál es la que me interesa acá? Como A implica E, tenemos que S estrella S es igual a la identidad. Y como estamos en dimensión finita, estoy repitiendo un poco cosas que ya dijimos antes, pero necesito hacerlo para concluir finalmente que S estrella es la inversa de S. Es decir, S es invertible. S estrella es igual a S a la menos 1. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? ¿Por qué puse A implica B? No, no es la B implica B que yo quiero, es A implica G. Aquí, perdón. Eso era A implica G. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya veamos H implica A para terminar esto. Entonces, ya, entonces como hipótesis, nuestra hipótesis es que S a la menos 1 es igual a esa estrella, ¿verdad? Y hay que demostrar que S es una isometría. Veamos entonces, hagamos lo usual. Verificar por definición. Ocupando la propiedad de la adjunta voy a tener... Ahora, la hipótesis me dice que esa estrella S es la identidad, así que aquí me queda B, B. Esto igual a la norma de B al cuadrado. Por lo tanto, S es una isometría. Ya. Con eso terminamos la demostración. Si se fijan, cada paso de estas cosas no son muy complicados, ¿verdad? Creo que no hubo ninguna implicancia que fuera muy larga de hacer, salvo esta. ¿Verdad? Pero esta no es que sea difícil, es que es tediosa. Sin embargo, tienen que tener cuidado porque cuando les toca demostrar cosas en la interrogación, tienen que hacer estos pasos como de manera cuidadosa. Este es el tipo de equivalencia de teoremas que son como casi triviales de demostrar, pero el hecho de que son tan simples lo hace difícil de explicar, ¿ok? Entonces, eso nomás, como una advertencia que tengan cuidado con eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está clara la demostración entonces? Ya. Una observación que se deduce del teorema anterior es el hecho de que esa isometría
es equivalente a que S por S estrella es igual a la identidad, ¿cierto? Ahora, eso implica necesariamente que el operador S es normal. ¿Por qué? Porque S estrella es igual a S estrella S, que es igual a la identidad, ¿verdad? Así que toda isometría, al menos en los complejos, es diagonalizable. Y esto es súper, súper importante, o no sé si es súper, súper importante, pero es algo que a mí me llama la atención, digamos, de que ser isometría en los complejos, perfecto, tengo un operador diagonalizable. En los reales, no. ¿Ok? En los reales, las isometrías no son necesariamente diagonalizables. ¿Por qué? Porque la caracterización de operadores diagonalizables en R, acuérdense que tienen que ser simétricos. Y la clase de isometrías que son simétricas es muy, muy pequeña. ¿Ya? Así que en los reales, no necesariamente. Algunas lo son, pues la identidad claramente es diagonalizable y es una isometría, pero es una isometría bien poco interesante. Fíjense que la caracterización anterior que vimos de isometría es común a los reales y a los complejos, ¿cierto? Pero lamentablemente no habla nada de diagonalización porque en el caso real no es necesariamente cierto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es restringir este teorema al caso complejo y vamos a poder caracterizarlo de manera más precisa cuáles son las isometrías en el caso de que el espacio de referencia, o sea, que el cuerpo de referencia son los complejos. Eso. ¿Hay alguna pregunta con respecto al enunciado? ¿Ya? La isometría, en el caso complejo, coinciden con aquellos operadores diagonalizables cuyos valores propios tienen módulo 1. Eso es básicamente. Ahora, me gustaría hacer una observación. La implicancia de B implica A. O sea, si tenemos un operador que está descrito en una base ortonormal, ¿cierto? Y sus valores propios tienen módulo 1, eso es exactamente un ejemplo que hicimos antes. Que hicimos acá arriba. Este ejemplo. Pongámosle ejemplo círculo, para que se acuerden cuál es. ¿Lo ven? ¿Ven el ejemplo, cierto? ¿Aló?
Aló. Sí, sí. Sí, sí, ya. Ok. Ese ejemplo lo que hacíamos es decir, tomemos un operador que tiene esta forma, ¿cierto? Que tiene una base de vectores propios, tales que son una base ortonormal. Así que eso es exactamente la afirmación B, y estamos imponiendo adicionalmente que estos lambda j tienen módulo 1. Así que B implica A es exactamente el ejemplo círculo. B implica A, perdón, acá. Y A implica B, bueno, eso requiere ocupar el teorema espectral. Esa isometría implica ese normal, por la observación que hicimos más arriba. Quiero decir, esta que está aquí. Así que podemos ocupar el teorema espectral. Ya, esos son los vectores propios. Y ahora digamos sean lambda 1 a lambda n los valores propios respectivos de esos vectores propios. ¿Cómo probamos que esos lambda tienen módulo igual a 1? Sugerencias. ¿Que es una isometría? S es una isometría, por lo tanto, norma de SB es igual a la norma de B, ¿correcto? Perdón, y no voy a tomar cualquier B, voy a tomar los EJ. Ahora, la norma de J es igual a 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esa norma de S por EJ? Como EJ es vector propio. ¿Están de acuerdo con eso? Y eso implica, bueno, me queda lambda J en módulo. Así que era lo que queríamos demostrar. Estamos listos. Ok. ¿Hay preguntas al respecto? No. Ya, bueno, eso es la materia. Eso es lo que quería ver hasta el día de hoy y es lo que entra hasta la interrogación. La próxima semana no tenemos clase. Si surgen preguntas sobre la tarea, o sí, por favor háganlas en el foro. Si surgen, o sea, preguntas de otro tipo, las pueden hacer al mail mío o a Juan Pablo, ¿ya? Deberíamos poder responder. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta en relación a la próxima semana y a la interrogación.